¿Sí están? Bueno, hoy estamos culminando como las sesiones de análisis cuantitativo y pues hemos hablado en el contexto de la clase mucho de, bueno, ¿para qué hacemos investigación? ¿Cuáles son los sentidos de la investigación más allá de la práctica académica? ¿Sí? Independientemente de si ustedes van a seguir o no carrera académica, hemos hecho mucho énfasis como en la importancia de pensar en términos de investigación. En términos de análisis cualitativo, también hemos hecho como bastante énfasis, el taller que están haciendo sobre eso es como qué función o qué relevancia tienen los datos, que hoy en día hay un montón de datos públicos, muchos, otros no son públicos, pero esos datos tienen muchas finalidades y muchas veces no se usan, ¿sí? Y parte de la intención de la sesión de hoy es entender, bueno, en términos de política pública, en términos de temas específicos de ciudad, ahorita les hablo un poco de Juan David, que es quien nos va a acompañar, es, bueno, ¿para qué sirve o para qué se usan estos análisis? ¿Sí? Entonces, hoy culminamos esta sesión un poco con una charla diferente al contexto de la clase, que ha sido más el taller y algunas sesiones más teóricas. Y para eso, pues va a estar con nosotros Juan David. Juan David es egresado de la carrera de Gestión y Desarrollo Urbanos y desde hace un tiempo trabaja en la Secretaría de Movilidad y parte del trabajo que viene haciendo es el análisis de datos para fines específicos como accidentalidad vial o siniestralidad vial. Y lo que nos va a contar un poco hoy, que tiene mucho que ver un poco con esa lógica, es, bueno, ¿para qué se hacen esos análisis? ¿Qué función tienen? Y pues pensando un poco en lo que ustedes también van a enfrentarse, ¿no? O sea, ¿cuál es la lógica y la importancia de pensar en la investigación más allá de la academia? Entonces, bienvenido, David. Gracias. Gracias, Simón. Buenos días a todos y todas. Gracias, Simón, por la invitación. Qué chévere que en estos espacios también se pueda evidenciar como la práctica, eh, bueno, de las disciplinas, de las diferentes disciplinas que todos están aprendiendo. Nada, yo soy Juan Pertús, trabajo en la Secretaría de Movilidad, específicamente en la Oficina de Seguridad Vial. Por eso les voy a hablar de siniestralidad. Llamé la presentación Datos para salvar vidas, análisis espacial para la priorización de seguridad vial. Y como lo decía Simón, hay un universo de datos en este momento, es como hay datos de todo y en todo lado. Pero algo importante es cómo convertimos esos datos en información, cómo esos datos nos empiezan a decir algo. A veces vemos como grandes bases de datos y es, uy, ¿esto qué es? Es como, y algunos técnicos lo llaman laguna de datos, porque uno se puede como perder en ese universo y pues esto es una de las aplicaciones que tenemos en las que esos datos se convierten en información. Bueno, un poco de contenido, la visión cero es como el marco conceptual que le da apertura a este ejercicio que realizamos en la Oficina de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad. Luego tenemos unos datos de contexto para la problemática de la siniestralidad a nivel Bogotá. Luego ya nos metemos en, uy, este se me fue, nos metemos en el análisis espacial y luego pues hay como una sesión más de preguntas y respuestas, como Q&A. Y quisiera empezar la presentación, como ya entrando en materia, haciéndoles una pregunta, y es si alguna de ustedes, ha tenido alguna vez un siniestro vial. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Jacobo. ¿Cómo está, Jacobo? Pues primero te quisiera preguntar, ¿dónde fue? Fue yendo para Manizales desde Mariquita. Yendo para Manizales desde Mariquita. Ok, y ahora sí, cuéntanos un poco de cómo fue, qué pasó. Pues chico de carro, va a atacar una cabezón para un país, ok, o sea, fue un siniestro grave. Claro. ¿Y alguien más? ¿Alguien más? ¿Cómo es tu nombre? Dylan. ¿Cómo está Dylan? ¿Y cómo fue? ¿Dónde fue primero?
Boyacá con tercera, o sea, fue en Bogotá. Hace como un mes. ¿Y cómo fue? Nuevamente estás bien. ¿Y alguien más maneja moto aquí? ¿O carro? Listo. Ahora, tanto a Jacobo como a Dylan. No, muy pros ustedes, que no sean, ni un besito se han dado con el otro carro. A los dos quisiera preguntarles si creen que eso se pudo haber evitado, se pudo haber prevenido. ¿Sí? ¿Cómo se pudo haber? Principalmente las que he visto. Claro, bueno, chévere desde ese punto de vista. Jacobo, ¿crees que se pudo haber evitado? ¿Tú crees que no, que era destino, que tenía que pasar? Ok, qué bueno, porque son como uno dice que sí, el otro dice que no, y eso me da paso como a la primera parte de la presentación, que es la visión cero. Esta visión cero, digamos que es como una nueva forma, es el parabrisas conceptual que nos da como entrada a cómo se entiende la siniestralidad hoy en día. Y pues para sorpresa de Jacobo, la visión cero cree que todos los siniestros viales son evitables. Digamos que la visión cero lo que se centra es en cero víctimas fatales o víctimas muertos fallecidos por siniestros viales y cero víctimas con lesiones graves por siniestros graves. Pero esto no siempre ha sido así. Como nos damos cuenta, pues Jacobo dice, no, eso tenía que pasar. Entonces, hay como unos cambios de paradigmas que son bien interesantes. Por ejemplo, en la visión tradicional, la seguridad vial se centraba en todos los choques, en choques no graves, graves, cualquier choque representaba un siniestro vial. La visión cero tiene un énfasis importante en las fatalidades y las lesiones graves que ocurren en las vías. El comportamiento humano debe ser perfecto. Esa era como uno de los grandes argumentos de la visión tradicional de la seguridad vial. Es como el humano debe comportarse como se le dice la norma y si la caga, pues usted es el culpable de ocasionar un siniestro vial. En la visión cero, y este es uno de los cambios más importantes, se integra el error humano al diseño de las vías, ¿no? Entonces, pues el error humano es inherente al humano, debemos contemplar ese error en todos los procesos de planeación y planificación de las vías, la ciudad en general. Hay una responsabilidad individual de cada uno de los usuarios. En este caso, tú dices que la culpa es tuya. Eso está muy bien. Pero la visión cero habla de una responsabilidad compartida. Es decir, la culpa no es solo de los usuarios de las vías, sino también de las personas que planifican y que diseñan las vías. Eh, eh, otro gran cambio es debemos obligar a la industria, como la industria debe cumplir lo que se le dicta por norma. Acá se habla también de estímulos, ¿no? Como cuáles son esos, no sé si ustedes han escuchado hablar de garrote y zanahoria, que es como se pueden abordar algunas, digamos, de los comportamientos o que se quiere que se tenga por un sector de la población, en este caso la industria, antes era puro garrote, ahora también digamos que hay cierta zanahoria. Y pues salvar vidas es costoso, se pensaba antes, eso es muy caro, y ahora se piensa salvar vidas es costo efectivo, ¿no? Entonces, esto es como el gran marco conceptual. Bogotá habla por primera vez o adopta por primera vez de la visión cero en 2017. Pero pues esto luego tiene un cambio, principalmente dado por la pandemia y por la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es como
la entidad grande que está adscrita al Ministerio de Transporte, que tiene normativa a nivel nacional para estos temas de seguridad vial. Entonces sale la agencia, si bien fue un año, o sea, se creó en 2016, en 2017 Bogotá adopta este plan distrital de seguridad vial con la visión cero, pero la agencia en 2018 dice todos los municipios del país deben tener un plan de seguridad vial. Entonces Bogotá le toca actualizar su plan y en ese nuevo plan ya no se va a hablar de la visión cero, sino que se materializa un poco en el enfoque de sistema seguro. Entonces, es sistema básicamente porque todos somos actores que comprenden un sistema, es decir, como que mi comportamiento va a determinar lo que le pasa a la otra persona y viceversa. Y debe ser seguro, como salvar vidas es la prioridad. No podemos sacrificar las vidas por otro tipo de cosas, como decía Dylan, que es llegar más rápido al destino. No sé, yo prefiero llegar tarde y llegar vivo, o llegar sano que llegar pronto. Y eso, bueno, tiene unos principios, el sistema seguro, que son muy parecidos a lo que es el cambio de paradigma, como les mostraba anteriormente. Entonces, anticipa y tiene en cuenta los errores humanos en el diseño, diseños viales y de vehículos también. Entonces, como la seguridad vial no solo es el espacio público, sino también los vehículos que usamos, que reducen las fuerzas de colisión. Es decir, puede haber colisión, pero esperamos que esas colisiones no terminen con muertos o heridos graves. Fomenta la responsabilidad compartida, promueve la mejora continua y proactiva del espacio público y de los vehículos. Esto es como el tema de los incentivos, hay que estar en un mejoramiento constante. Y el sistema de transporte, que es uno de los pilares fundamentales del enfoque de sistema seguro, debe producir cero muertes y heridos graves. Si nosotros queremos fomentar el uso del transporte público, pues este debe ser seguro en términos de siniestralidad o seguridad vial. Entonces, ese es como lo que tiene Bogotá en este momento. Oye, olvidé decirles que si tienen alguna pregunta, comentario, lo que sea, me interrumpan. No, no hay problema. Igual los virtuales, que a veces a uno se le olvida que está la lista. Esto nos da paso a lo siguiente, que son los datos. Y esto básicamente lo que quiero aquí mostrar es como un panorama general de las estadísticas que se manejan en la Oficina de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Esta gráfica a mí me parece muy interesante porque muestra cómo antes de la pandemia, bueno, esto no lo podemos mover. Antes de la pandemia veníamos con un patrón decreciente de la siniestralidad en la ciudad. Este es como un panorama general, básicamente muertos por siniestros viales en Bogotá. Llega pandemia, ¿no? Como año atípico, las muertes disminuyen, pero después de pandemia empezaron a crecer las muertes. Incluso algunas superando como esa barrera de los 500, que es en lo que la Secretaría se habla, como no podemos estar por encima de los 500. El año pasado fue un año tétrico en términos de seguridad vial, es como un gran fracaso colectivo que tenemos como ciudad. Pero lo interesante es que esto no pasa solo en Bogotá, esto pasa en todo el país. Bogotá tiene muy bien documentados los siniestros viales, tiene muy buenos datos, entonces por eso también tenemos como una dimensión de la gravedad del asunto por tener información, ¿no? Lo que nos muestra como ya la importancia. Para 2024 digamos que no podemos sacar conclusiones aún porque el año no ha terminado, pero esto es lo que llevamos hasta agosto, que son 353 muertes. Listo, entonces vemos que después de pandemia esto vuelve a subir. ¿Y por qué? Entonces hacemos como si quisiéramos hacer un zoom en lo que pasa después de pandemia, pues tenemos algo como esto, ¿no? ¿Qué pasa en términos de sexo? Entonces vemos que las muertes, estas son las muertes de mujeres, estas son las muertes de hombres y están por rangos etarios o por edades, ¿no? Entonces las mujeres, viéndolo a grandes rasgos, son quienes menos fallecen en siniestros viales.
No, verde es 2024. Entonces, como los diferentes colores son los años, Ok, rango de edad. desde 2021. Y los rangos de edad, pues son los grupos que están en cada uno, mujeres y hombres. Pero entre las mujeres, entre el grupo de mujeres, ¿cuáles son esas edades que más mueren? Entre 18 y 24 años y entre 25 y 34 años, con un pico muy pronunciado en el año 2023. Y ahora el caso más grave, siento yo, es el de los hombres. ¿Por qué mueren tantos hombres si lo comparamos con el número de mujeres que mueren en las vías, ¿no? Esto se ha estudiado en términos de psicología. Yo no sé de eso, así que no les voy a hablar de eso, pero ya los datos nos dan como un enfoque, ¿no? ¿A quiénes debemos atender más? ¿En quién se debe pensar al momento de pensar en seguridad vial? Seguramente en todos, pero hay un impacto mayor en los hombres, ¿no? Y son hombres jóvenes, son hombres entre 18 y 34 años. Entonces son pérdidas de vidas importantes, ¿no? Como vidas que apenas están empezando su etapa productiva, que digamos son muy valiosas para la sociedad en su conjunto, pero que lastimosamente se están quedando ahí. Ahora, si vemos en términos de actores viales, ¿qué pasa? ¿No? Entonces tenemos 4 más ruedas, que son vehículos, como lo que entendemos tradicionalmente como carros y vehículos de carga. También está transporte público, luego tenemos ciclistas, luego tenemos peatones y luego tenemos usuarios de motocicletas. Y este es muy interesante porque es el que vemos que desde 2021 ha crecido. Entonces, ya sabemos, hombres jóvenes entre 18 y 34 años, muy probablemente usuarios de motocicleta, como Dylan. El peatón, digamos que creció, pero lo que hemos visto a lo largo de este año es que se ha mantenido. Creo que con la siguiente gráfica puedo mostrarlo mejor. Pero los vehículos, carros, buses y transporte de carga no representan una mayoría en las muertes que ocurren en las vías de la ciudad. Aquí, sí, por actor, un poco como ese intercambio que hubo entre las muertes de peatón y las muertes de motocicletas. Entonces tenemos el morado es peatón, el azul es motocicleta, este verdecito son ciclistas y el de abajo son vehículos de 4 o más ruedas. Entonces vemos cómo el peatón pasó de ser el actor más vulnerable en las vías y ahora el actor más vulnerable en las vías son las motocicletas. Los ciclistas han tenido como un comportamiento más o menos constante y los vehículos de 4 o más ruedas pues sí que se han comportado igual a lo largo desde que la Secretaría tiene este tipo de datos, que es desde 2015. Esto obedece a muchos factores, ¿no? Como la industria automotriz es la que más dinero invierte en términos de seguridad para los vehículos. Las motocicletas son un invento relativamente nuevo y que por su condición exponen más al usuario. Entonces, eso en términos de vehículos. Vamos a ver también como un poco más adelante qué pasa en términos de espacio, del espacio construido. Y volviendo como al panorama general desde 2021, listo, ya vimos qué pasa en términos de hombre, mujer, de sexo, de actor vial y ahora cómo se comporta esto a lo largo del tiempo. Pues entonces aquí tenemos la distribución de las muertes por mes y vemos que el mes más grave a lo largo de estos años ha sido junio. Entonces, ¿qué pasa en junio? Porque la gente empieza a siniestrarse más en junio. Y esto es algo que es muy relevante para la Secretaría, que es la matriz de interacción. Esta visión cero o el enfoque del sistema seguro, como les comentaba, tiene una responsabilidad compartida. Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado que no, ¿quién tuvo la culpa? O el de atrás siempre tiene la culpa. Eso pasa mucho. Pero la visión cero no pretende encontrar culpables en un siniestro vial, sino que lo entiende simplemente como una interacción de actores. Entonces fue el motociclista interactuando con un objeto fijo o con otro vehículo
con otra motocicleta, etcétera, etcétera. Entonces, esa matriz de interacción, que repito, no intenta buscar quién es el culpable, es esta, desde el 2021, y la interacción más constante con la que más presenta siniestros es la interacción moto-peatones. Entonces, hay muchos peatones que fallecen en interacción con motocicletas y viceversa. También hay muchas motocicletas que fallecen en interacción con peatones. Bueno, es como, pero son la mayoría de los peatones. Si vemos el caso de las motocicletas, ¿con cuál interacción fallecen la mayoría de ellos? Con transporte de carga. Aquí empiezan como a sonar otras lógicas que cuando yo entré a la secretaría fueron como nuevas, que es, hay una diferencia de masas entre las motos y el transporte de carga. La diferencia de masas hace que sea muy probable que un siniestro termine con muertos, pero también la velocidad, como lo decía Dylan, es un factor detonante en el resultado de los siniestros. Porque puede haber diferencia de masas gigante, pero si esos dos actores van a una velocidad como respetable, como segura, seguramente no va a terminar en un siniestro con muertos. Uy, ya se me secó la boca. ¿Qué sigue? Ah, bueno, eso, si se dan cuenta, tenemos un universo de datos. ¿Cómo transformamos eso en información? Les he ido dando algunos indicios, pero además esos datos no estaban espacializados. Entonces, yo tenía esto para todo Bogotá y entonces, ¿cómo sé en qué parte de Bogotá, una ciudad de casi 8 millones de habitantes, más si contamos la Bogotá metropolitana, en qué parte debo hacer efectivas las acciones para la seguridad vial, ¿no? ¿Cómo sé dónde puedo hacer eso? Pues eso antes no estaba. Entonces, eso implicaba un gasto ineficiente del recurso. Era como yo invierto en donde, según mi percepción, como tomador de decisión o como hacedor de política pública, es en donde hay más siniestros. Y eso está muy mediado por donde yo vivo, por donde transito. Así que, digamos que desde hace, sí, no sé, desde el 2024, como justo desde el 2022 se empezó a trabajar en una metodología para incluir el análisis espacial, que igual es parte de los análisis cuantitativos en este universo de datos y producir algo más de información. El resultado es una metodología de ubicaciones críticas por siniestralidad y el objetivo principal era priorizar las ubicaciones con el mayor número esperado de víctimas por siniestros viales. Y se dice esperado porque, como decía la visión cero, la postura es proactiva y no reactiva. Entonces estábamos tratando de anticiparnos a los siniestros y no solo siguiendo el rastro de los sitios en donde ocurren los siniestros con fatalidades. Ahora, un poco más adelante, puedo ahondar más en detalle cómo funciona eso más o menos. Y hay algunos objetivos asociados, que es optimizar el uso del recurso, salvar el mayor número de vidas y comprender el patrón geográfico de la siniestralidad en Bogotá. Esta es una metodología que se lideró por el World Resources Institute en el marco de una cooperación internacional que se llama Bloomberg Initiative for Global Road Safety, junto con la Secretaría de Movilidad. Entonces yo creo que esto también lo digo porque quiero mostrar los múltiples actores que inciden en este tipo de procesos, ¿no? Entonces está WRI, pero también es porque es parte de una cooperación internacional que tiene muchos aliados y pues al final el beneficiario es la ciudad. ¿Cuáles son los pasos para la creación de esta metodología? Lo primero que se hizo fue una revisión de literatura. A veces es como la parte más tediosa, pero es sumamente importante. Luego, los resultados de esa revisión de literatura se aterrizaron con las características locales de actores y los datos. O sea, cómo eso que está en la literatura, que son buenas prácticas a nivel internacional, lo aplicamos con las condiciones que tenemos aquí en Bogotá. Luego se realizaron algunos análisis preliminares y verificaciones que
consistía principalmente en la verificación de algunos supuestos que se asumen en este tipo de metodologías y pues luego una aplicación final y cómo se ve eso en Bogotá. La revisión de literatura pretendía pues saber cuáles eran los métodos que se utilizaban para priorizar ubicaciones con alta siniestralidad a nivel internacional y la respuesta que esperábamos tener era cuál es la unidad de análisis que se utiliza para este tipo de procesos, cuál es el horizonte temporal de esa unidad de análisis y qué métodos de análisis se realizan a nivel internacional. Esos métodos de análisis estaban centrados en los SIG, que son los sistemas de información geográfica. Yo no sé si ya ustedes tuvieron, como se han familiarizado un poco con esto, pero están como a la vanguardia de los análisis espaciales en esto. ¿Y qué obtuvimos? Pues se obtuvo, uy, está un poco al revés, pero quisiera empezar por la unidad de análisis. Se obtuvo que la unidad de análisis son los lesionados graves y los fallecidos georreferenciados. Pero resulta que en Bogotá no tenemos una discriminación de la gravedad de los siniestros. Simplemente tenemos si es muerto o si es lesionado o si es un choque simple. Ya descartamos los choques simples, esos no nos interesan y ahí puedo, digamos, pasar al primer punto que es factores equivalentes. Entonces lo que hacían en muchos países era el choque simple, pongámosle como un factor, un peso ponderado. Y a la muerte, al siniestro con víctima fatal, pongámosle un peso mayor. Pues eso genera algunos sesgos geográficos. Entonces voy a ir a los sitios en donde más siniestros, a pesar de que tienen menos peso, de choques simples hay, y no a los sitios en donde ocurren los siniestros con heridos graves y muertos. Pero entonces, bueno, ¿cómo solucionamos eso de los heridos graves o los lesionados graves? Les voy a mostrar un poco más adelante. El horizonte temporal fue de 3 a 5 años. Digamos que lo ideal es tener 5 años de información, pero como estuvo la pandemia que genera datos atípicos, tenemos que omitirlo. Y lo otro que suelen utilizar mucho los ingenieros, yo no soy ingeniero, pero algo que utilizan mucho los ingenieros en la planificación del transporte son los volúmenes. Entonces, esta vía tiene un alto flujo de vehículos, entonces eso es un volumen significativo, pero esto generaba algunos sesgos, bueno, también generaba otros sesgos geográficos, no quedó, datos de volúmenes pueden generar sesgos geográficos, porque entonces en los sitios en donde no hay grandes volúmenes de siniestros, no va a parecer crítico, pero resulta que el poco volumen que hay ahí tiene un siniestro, tiene un accidente. Bueno, no quiero llamarlo accidente, porque no es algo que ocurre de manera accidental, sino que es algo que es el resultado de un montón de procesos, como lo es el diseño, etc. Y aquí quisiera hablar un poco de lo que esta imagen nos muestra, cómo es el comportamiento de la siniestralidad en las vías. Entonces tenemos como un universo de interacciones en la calle, cuando uno va caminando y de repente pasa el ciclista y es como incómodo, lo mismo con los carros, que es como, no puso la direccional, etc. Luego algunos de esos siniestros tienen daños, como que tienen un choque y resulta en un daño. Luego ese daño puede tener heridos graves y al final de eso están los muertos, que son como la punta del iceberg que se ve. Pero resulta que la distribución de esos muertos sí tiene algo de aleatoriedad. Entonces, ¿cómo nos anticipamos a esa aleatoriedad de los muertos? Pues no contemplando solo los muertos, sino también los heridos. Esa es como la pirámide invertida de la siniestralidad. Y ahora, respecto a los hallazgos, si quisiéramos aterrizarlos a los datos, pues cómo solucionamos este tema de que en Bogotá no tengamos discriminada la gravedad del lesionado. Pues vamos a tomar las víctimas más vulnerables, que son ciclistas, motociclistas y peatones, o usuarios de motocicleta y peatones. Ya si nosotros tomamos ese universo de actores, vamos a tener
vamos a como subsanar un poco el tema de la gravedad de los siniestros. Respecto a los métodos de análisis, lo mejor es combinar las técnicas. Entonces, en este caso, fueron técnicas de análisis tipo hotspot que traen variables estadísticas, que es como, con cierta certeza, yo sé que en ese sitio va a ocurrir un siniestro. Pero también análisis tipo kernel para una mejor inferencia. Porque si yo utilizo solo la certeza estadística, como lo mostraba anteriormente, voy a dejar un universo de datos que me puede anticipar el sitio en el que ocurre un siniestro. No sé si eso es claro, si no. Entonces, en el análisis tipo hotspot, yo voy a tener sitios en donde me dice, por ejemplo, los puntos amarillos es con una certeza o con una confiabilidad de estadística del 90%, usted va a tener ahí un siniestro. Pero como les decía, los siniestros tienen algo de aleatoriedad. No puedo basarme solo en la certeza estadística. En la siniestralidad aplica algo como una lógica invertida de que el que menos aprieta más abarca. ¿Cómo? El que más abarca menos aprieta, pues acá es lo contrario, porque el que más abarca más vida salva. Entonces tengo que dejar de lado o flexibilizarme un poco con esas variables estadísticas para poder tener más sitios que igual tienen altas densidades de kernel, que bueno, es como lo que nos permite tener qué ocurrencia de siniestros tengo en un área determinada, es el análisis tipo kernel. Entonces, ese deja de lado esas variables estadísticas o esas certezas para poder salvar más vidas. Y otro de los hallazgos es que haciendo la revisión de literatura, los sitios cambian según actor. Entonces, si yo reviso solo cuáles son los sitios de siniestros para motociclistas, es distinto a cuáles son los sitios de siniestros para peatones o ciclistas. Entonces, algo así es como se ve el análisis. Inicialmente es como un ejemplo de la combinación de técnicas. Y pasando a los análisis preliminares y verificaciones, uno de los, digamos, de los grandes mitos que hubo es que la pandemia mejoró todo. O la pandemia hizo que la siniestralidad disminuyera, y eso es cierto, en términos de cantidad de muertos la siniestralidad disminuyó, pero en el espacio, este es un mapa que es de 2015 a 2018 y el otro de 2019 a 2022, en el espacio los sitios críticos seguían siendo los mismos. Entonces, la pandemia no generó ningún cambio físico, más allá de la ciclorruta del bicicarril de la séptima, hubo muy pocos cambios físicos que representaran un cambio de la distribución espacial de esos siniestros. Entonces, como tenemos que son lo mismo, o sea que las ubicaciones son muy similares, o por no decir que idénticas, entonces podemos usar igual datos de pandemia para este tipo de análisis. Otro de los supuestos que tenía, digamos, aterrizar la metodología a los datos y las características locales es que hay una correlación entre los heridos y los fallecidos. Eso tuvo que comprobarse. Entonces, los polígonos verdes son polígonos en donde hay una alta concentración de siniestros con lesionados, y los puntos rojos son solo de muertos. Entonces vemos que todos los puntos rojos, o la mayoría de ellos, están contenidos dentro de los polígonos verdes. Eso quiere decir que sí hay una correlación espacial entre lesionados y heridos. Y lo otro, el otro supuesto que se tenía es que los parámetros de los geoprocesos, es decir, cuando yo hago un kernel, un hotspot, tengo que llenar algunos parámetros, una cuestión un poco más técnica, no alteran el análisis. Y lo que resulta es que lo que se encontró es que sí alteran el análisis. Cuando yo realizo un kernel, yo le digo como, oiga, mire en determinada distancia cuántos vecinos se encuentran. Entonces yo puedo decir, ¿cómo es su nombre? David. Yo soy un siniestro y David es otro siniestro. David está a 2 metros. Entonces yo le digo al SIC, mire solo a 2 metros cuántos vecinos se encuentran. Pues resulta que solo va a encontrar a David. Pero si yo le digo, mire hasta donde está Jacobo, que son más o menos 6 metros,
Entonces no va a encontrar solo a David, sino que va a encontrar a David, a Simón, a Valentina, a Samuel, a Jacobo, ¿cómo es tu nombre? A Salvador. Entonces sí alteran esos parámetros de geoproceso, sí alteran el análisis. Y es importante porque al final me va a decir qué es crítico y qué no. Entonces, si yo pongo parámetros muy flexibles, toda la ciudad es crítica. Pero si voy, simplemente se hizo un ajuste como de prueba y error. Si voy ajustando esos parámetros, voy a tener lo que en realidad es crítico. Y bueno, esto es como se ve un poco la aplicación de la metodología en Bogotá, ya como los resultados. Y lo primero que llama la atención es que hay diferentes patrones geográficos de la siniestralidad de la ciudad. Tenemos que la siniestralidad se comporta de manera puntual, es decir, yo tengo un punto en donde hay interacciones conflictivas, pero también de manera lineal, que eso es uno de los grandes hallazgos que ahora, digamos, se están incorporando en la literatura y también en la normatividad a nivel nacional, y es que si yo atiendo la siniestralidad únicamente de manera puntual, pues voy a generar un efecto de desplazamiento. Entonces, ya el siniestro grave no va a ser en el punto en el que hice la implementación, sino 1 kilómetro más adelante. Entonces, tengo que atender la siniestralidad de manera lineal, no solo puntual. Y lo otro que no es, digamos, tan evidenciable en vías arteriales, bueno, ahí olvidé mencionar que la siniestralidad se comporta diferente en vías arteriales y en vías locales. Básicamente las vías arteriales concentran la mayoría de los siniestros viales, entonces por eso no podemos agruparlo porque hay sesgos geográficos. Entonces lo diferenciamos cuáles son en vías arteriales y cuáles son en vías no arteriales. Lo otro es que en las vías no arteriales, voy a pasar a la siguiente diapositiva, encontramos también que hay un patrón de siniestralidad zonal. Básicamente todo concentrado al suroccidente de la ciudad. Esto es la localidad, bueno, ya no hay tantas localidades, pero Bosa y Kennedy tienen una alta concentración en comparación con el resto de la ciudad de siniestros viales graves. Entonces aquí podemos ver el análisis de kernel que nos dice la densidad, es decir, qué número de siniestros por determinada área tengo, en este caso hectáreas, y el análisis tipo hotspot, que lo que les digo como nos muestra con certeza, y coincide en la mayoría de ellos, coincide. Entonces está Kennedy, Bosa, esto es en la salida por la 13, sí, la 80 no sale en este caso, Suba, algo en el 20 de julio, igual acá en Ciudad Bolívar, como arborizadora. Entonces sí, tenemos esos tres patrones, lineales, puntuales y zonales. Pero también, como les decía, se comporta diferente por usuario. Pues esto no se alcanza a ver muy bien. Pero el azul son los ciclistas, el anaranjadito son los peatones y el verde son los motociclistas. Esto es en vías arteriales. Entonces vemos azul más al suroccidente, donde estaba como la concentración a nivel general, pero peatones es muy interesante porque ocurre al oriente de la ciudad. Esto es en la avenida Caracas. Entonces la avenida Caracas tiene una alta concentración de siniestros de peatones, y pues los motociclistas sí que digamos que está un poco más distribuido en las ubicaciones generales que encontrábamos. Lo mismo pasa a nivel zonal. Rojo es motociclista, perdón, verde es motociclista, no, verde es peatón, amarillo ciclista y rojo motociclista, sí. Entonces igual a nivel zonal, los ciclistas al suroccidente, las motociclistas sí que están, los motociclistas sí que están un poco más distribuidos, y los peatones a nivel zonal también están distribuidos. Entonces vemos como esos patrones son diferentes. Y esto es muy importante en términos de política pública y es el impacto que yo puedo generar utilizando este tipo de información. Entonces, como en estos puntos, tramos críticos en vías arteriales, yo tengo el 22% de los siniestros. Con lo cual, si yo focalizo el recurso ahí, voy a tener un impacto mayor que si lo hago, qué sé yo, en la autopista norte. Entonces, eso es muy importante, como saber que la inversión del recurso en esos sitios se va a ver mejor reflejada y va a ser más costo eficiente
que la inversión del recurso en cualquier otro sitio. Estamos de tiempo. Bien, ya casi, ya casi. Lo mismo a nivel zonal. Tengo un poco más, tengo el 28% de los siniestros. Un impacto más fuerte, un impacto mayor. Y pues al final es nuestra plata, ¿no? Es como ver reflejado en resultados la plata que nos cobran. Y quise también como traer unas imágenes más de cómo se ve esto en la calle. Como, o sea, ya tenemos que son ubicaciones críticas desde el mapa, desde un poco la parte aérea, pero cómo se ve esto en la calle. Este, por ejemplo, este es un mapa de ubicaciones críticas solo para motociclistas. Este es uno de los puntos más críticos, que es una intersección de, no sé si conocen la Avenida Américas, con la calle 13, con la Sexta, con la 50, con la carrera 50. Bueno, es como una intersección de múltiples vías, pero lo interesante es que es una vía anchísima, es una vía gigante que uno pensaría como, esto es súper seguro. Pues resulta que no. Ahí se generan muchos conflictos. Y otro ejemplo es la avenida Primero de Mayo con Avenida Boyacá. Y aquí este ejemplo me sirve un poco para mostrar digamos, como los puntos en contra que puede tener este tipo de metodologías. Y es que nos dice el punto de la intersección, ¿no? Es como Avenida Primero de Mayo con Avenida Boyacá. Pero en la Avenida Primero de Mayo, y esto es lo importante, complementar los análisis con visitas a terreno, hay un puente, y entonces yo cómo sé en qué parte de, si es en la Avenida Primero de Mayo o en la Boyacá, ocurre el siniestro, pues no lo sé con el análisis de datos. Tengo que ir allá y ver qué pasa para poder saberlo. Pero igual, son como grandes vías con separadores, que uno diría como, esto es súper seguro. Este es uno de los, digamos, como de las implementaciones que se han ejecutado para evitar el cruce de peatones. ¿Qué tan exacto es? El margen de error no es tan exacto, diría que tiene un margen de error espacial de 60 metros. Como Y eso está diferenciado como. eso está georreferenciado por cuando ocurre un siniestro, llega un agente de tránsito, puede ser un policía de tránsito o puede ser un agente civil de tránsito, que son estos azules que son de la Secretaría. Y ellos toman el punto del siniestro, como con un GPS que tienen, y llenan un iPad. Sí, tal vez debía haber diligenciado esa, pues, como puesto un ejemplo de eso. Un iPad es el formulario, básicamente, que ellos tienen en donde ponen qué actor, cuál era el nombre, como los datos básicos, con qué interacción y una hipótesis, como cuál es la hipótesis que el policía tiene por la que ocurrió ese siniestro. Pero resulta que, digamos, esto es interesante que lo hemos descubierto ahorita, esa georreferenciación del policía tiene un margen de error de 100 metros. Entonces, nos toca como tener en cuenta eso. 100 metros es una cuadra más o menos al momento de realizar, porque este análisis es preciso con los datos que toman, pero los datos no están tan, digamos, correctamente tomados. Entonces, ese margen de error hay que contemplarlo. Y pues esto, digamos que puede ser complementado con un montón de análisis adicionales. Este es uno que nos dice mucho y es que todos los siniestros ocurren en estratos 1, 2 y 3. Entonces, resulta que las personas que viven en estrato 4 y 5 es muy probable que no mueran en un accidente de tránsito, o en un siniestro de tránsito, perdón. Eso ya nos dice mucho de la distribución desigual de las muertes incluso, ¿no? Es como... también esto lo podemos cruzar con accesibilidad, entonces es como qué tanto acceso tengo en esos sitios en donde ocurren los siniestros a transporte público, empleo, educación, salud, etcétera, etcétera, con número de viajes. Digamos que puede haber un cruce infinito de información, lo que se les ocurra, y eso va siempre a nutrir el análisis. Y otro tipo de información que, digamos, hemos empezado a implementar en la oficina es un análisis igual espacial de hospitalarios. Este lo que nos muestra son más patrones como nodos de concentración. Entonces aquí tenemos los puntos amarillos, son siniestros,
Los puntos como blancos con corazón rojo son hospitales que atendieron siniestros y los puntos como morado, con corazón pero más transparentes son hospitales que no atendieron siniestros. Lo que vemos es que la distancia al hospital, bueno, hay siniestros que tienen fallecimiento in situ, hay otros que mueren en el hospital. Digamos que lo importante es poder atenderlo de manera pronta, como rápida, para evitar las probabilidades de muerte. Resulta que hay algunas ambulancias que no lo llevan al hospital más cercano, sino acá hay unos ejemplos muy recientes. Por ejemplo, este hospital concentra un buen número de atención a los siniestros y resulta que ocurren en el otro lado de la ciudad. Entonces es como, ¿qué está pasando con las ambulancias? ¿Por qué lo llevan a otro hospital y no al hospital más cercano? ¿Cuáles son esos criterios que tienen para poder llevar a un herido, a una víctima, a un sitio u otro? Entonces, como que eso también nos muestra datos muy interesantes que digamos, exceden un poco las competencias de la Secretaría, pero que es muy valioso tenerlo. ¿Tiene alguna pregunta? Y bueno, eso es todo. ¿Preguntas? Expláyense en preguntas. Es como así para saber qué hospital lleva. Ya, eso es un- Los hospitales sacan un registro del fallecido. Entonces dice que falleció por un siniestro vial y eso se asocia al formulario que el policía diligencia. Entonces, hay una cosa y es que en realidad los datos oficiales, para tener los datos oficiales de agosto, tenemos que esperar 30 días, porque la teoría dice que un siniestro, digamos, la muerte de un siniestro puede atribuirse al siniestro si han pasado 30 días, hasta 30 días desde que ocurrió el siniestro. Si pasaron más de 30 días, la muerte es más atribuible a la atención hospitalaria y no a la ocurrencia del siniestro. Entonces, sí, digamos como los datos de, por ejemplo, de agosto son preliminares, de los meses anteriores ya son exactos porque tienen en cuenta esas muertes que ocurren posterior. Sí. ¿Sí? Bien. La última duda, sí, no. Yo creo que es todo un proceso. O sea, los mapas y los SIC son una herramienta. Es como el medio para llegar a un fin. Entonces, el fin es tener más información de lo que pasa con los siniestros en la ciudad. Como les mostré, hay como una laguna de datos, pero espacialicemos esos datos. Pasémoslos al territorio a ver en dónde. Entonces, como mi trabajo es un poco eso, coger los datos y plasmarlos en un mapa, pero también pensar más allá, no solo como del elemento gráfico del mapa, sino más allá del espacio. O sea, si vemos eso es al suroccidente, entonces es como, ¿qué pasa al suroccidente para que eso ocurra ahí? Entonces ahí es donde digo, como es un medio para llegar a un fin. El fin no es tan claro, pero es más un proceso, no es como simplemente hagan los mapas, sino que también es como denos información relacionada con esos sitios críticos que les está arrojando el análisis. Pero bueno, no tomamos decisiones, como la oficina es una oficina asesora, entonces no tenemos capacidad de contratar o implementar acciones en territorio. Entonces ahí ya le pasamos la batuta a señalización o al IDU o a gestión en vía, pero la información la producimos nosotros. Pero no tenemos esa capacidad de contratar o implementar, eso no lo podemos hacer. ¿Sí respondí la pregunta? La solución probable a eso, o eso ya lo evaluaron aparte para poder plantear un discurso. No, entregamos soluciones posibles. Digamos que la oficina tiene grupos de trabajo. Yo estoy en el grupo de gestión del conocimiento. Hay grupo de infraestructura, hay grupo de gestión de velocidades, hay grupo de control en vía. Entonces esos grupos, nosotros producimos un poco la información en conjunto con esos grupos, pero ellos como trabajan de la mano
con las dependencias de la Secretaría que ejecutan, saben ya cuáles son las posibles soluciones frente a eso. Y ahí, digamos que el cambio de paradigma fue muy importante porque antes todo era muy puntual, muy ir al sitio, como simplemente pongamos un resalto o un pare, digamos que el cambio de paradigma, al pensarse también en un diseño seguro, obliga a las personas a pensar en nuevas geometrías. Ahí acompañamos, siempre acompañamos, las nuevas geometrías están a cargo del IDU, por ejemplo. Entonces, la Oficina Asesora de Seguridad Vial debe acompañar ese proceso de diseño de nuevas geometrías, pero, pero sí, llevamos como propuestas de solución, que son propuestas al final, porque no está en nuestras manos como tan directamente poderlas implementar. Sí, sí. Sobre infraestructuras, ¿cómo evaluar la actividad que están teniendo espacios específicos? Sí, eso, buena pregunta, porque además es algo que me genera un poco de, como que me parece muy perverso, y es que al final nuestro insumo son los muertos. Entonces lo evaluamos con el cambio de muertos. Si las víctimas fatales reducen, fue una buena implementación. Si las víctimas fatales aumentan, no es una buena implementación. Como que al final nuestro insumo de trabajo principal son los fallecidos, que es perverso, es como, uy. Pero sí, tenemos una línea base, por poner un ejemplo, pronto se van a realizar unos resaltos en la avenida Guayacanes, que es una vía nueva que se hizo al occidente de la ciudad, pero es una vía que empezó a presentar muchos problemas de siniestralidad, lo cual es raro porque es nueva, entonces como ni siquiera los diseños nuevos se están haciendo muy bien. Y tenemos una línea base, entonces hasta junio de 2024 es como el cambio que tenemos respecto a lo que ha pasado hasta junio de 2024, es el indicador de como el efecto que tenga la medida. Estaba él y ya. Sí. La primera es, más que todo por algo que estaba como mirando, si se ha hecho de pronto alguna investigación sobre los hotspots que tú decías, el tema de los patrones, si se ha hecho referente a rangos etarios. Si es así, si se ha llegado a desglosar que no sea solamente como la selección del peatón, sino qué tipo de peatón fue, bien sea porque hay dinámicas, bien sea de escolaridad, universidades o temas de trabajo, como que también influirá a tomar decisiones de pronto más concretas. Sí, Y la otra, bueno, no, sigue. y la otra es un poco comentando lo que decía él, y es un poco lo que tú decías sobre decisiones proactivas y no reactivas. Al momento en el que, de alguna forma, sí, una solución inmediata se da, es eficiente. No sé si de pronto ustedes han pensado hacer como otro tipo de socialización notable para que no sea reactiva la solución de, ok, no te pasas porque hay un moro, o más bien no me pasas porque valgo mi vida. Sí. Creo que son dos formas de mirar la solución, pero no sé si es como un proceso de soluciones o es la que sea de la forma más inmediata. Pues voy a responder la segunda primero, porque me da paso como para este enfoque de la visión cero y el sistema seguro. Cuando tú dices, no me paso porque hay un muro o no me paso porque valoro mi vida, toda la responsabilidad de lo que pase está recayendo sobre ti como actor vial, ¿no? Pero nunca pensamos que la responsabilidad también es de los diseñadores o los tomadores de decisión por no tener un cruce seguro en donde yo quisiera pasar, ¿no? Eso está en debate ahora, ¿no? Es como muy, bueno, debo poner un cruce seguro cada cuánto, porque los peatones igual, es como un sesgo, un mito que hay, es que los peatones en todos lados se cruzan. Y no es tan así, resulta que el peatón tiene menos infraestructura segura para sí, tiene que caminar más, tiene que recorrer más distancias con coches, carros de mercado, etcétera. Como la accesibilidad del espacio público para el peatón siempre ha estado muy reducida, y entonces no podemos solo pensar que la culpa siempre es del peatón. Entonces es más integral, pero también es muy a largo plazo,
Porque, por ejemplo, los diseños de las calles no se pueden cambiar de un día para otro. Hay un montón de instrumentos que ayudan para eso, el manual de espacio público, que es como lo de obligatorio cumplimiento, pero apenas se aprobó el año pasado, es como un tema muy burocrático ahí. Y lo otro que era. Sobre el análisis espacial. Ah, ya. Claro, pues resulta que el análisis espacial nos permite como tener información muy certera de el comportamiento según un actor, pero respecto a las soluciones, no está tan bien segregarlo por actor. Entonces yo sé que en la Caracas, por ejemplo, hay muertos peatones. No sé qué edad puedo, digamos, hacer como una inferencia cómo se comportan los datos generales, pero no sé qué edad muere ahí exactamente. Pero qué tan efectivo es saber qué edad fallece ahí. Si al final, si yo implemento un paso seguro, voy a favorecer a todas las edades. Entonces, la respuesta es como no lo tenemos, pero en términos de implementación tampoco es tan relevante. Sí, eso. ¿Sí respondo? Sí. Pues eso se debe a muchas cosas. Y resulta que la siniestralidad vial es el resultado, como que no es una causa, es más bien un resultado de un montón de cosas, de la planeación de la ciudad. Es multicausal, si se quiere, ¿no? No es solo el exceso de velocidad, también es el diseño de las calles, también es como tu condición socioeconómica, pero diría que los estratos 1, 2 y 3, pues al menos en términos de movilidad, de transporte, son los que más viajes largos realizan, ¿no? Entonces están más expuestos a todas las múltiples otras causas que pueden generar un siniestro fatal. Pero tengo una pregunta ahí. La certificación es sobre suelo, no sobre las personas. O sea, esa Sí. clasificación, digamos, es porque en tal zona está en este estrato. Sí, de O sea, acuerdo. entonces la pregunta es, digamos, hay un tema de desigualdad en la diseño, pero no sabemos la persona, digamos, su rango, esa información no la tenemos, su rango de ingresos, yo qué sé, otra información socioeconómica de la persona. O sea, mi pregunta es, ¿esa información de certificación es Sobre el espacial? espacio. Sí, sí. Espacial, ¿cierto? Sí, de acuerdo. O sea, muestra así efecto como una desigualdad en como el espacio, en la estratificación espacial, pero eso no lo mostré. La secretaria, pues la oficina ahora también tiene un análisis de la persona y el 87% de los siniestros fatales son estrato 2. Es como, hay muchas causas, hay muchas causas. Eh, sí, creo que no tengo una respuesta a la pregunta, pero también tenemos como análisis no enfocados tanto al espacio o sitio donde ocurre el siniestro, sino también a las personas o las condiciones de las personas. Puse algunos como bibliografía y algunos recursos de interés por si quieren ahondar un poco más en esta información, como en este tema, podcast y bueno, pues documentos. Ahora, yo tengo otra pregunta. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo tengo otra pregunta. Yo más que un comentario, uno podría, basado en esa, porque me parece como de interesante, la desigualdad, porque uno podría tener casi que una probabilidad a partir de las condiciones de un ser humano, la probabilidad que esté. Porque pues obviamente ahí, dentro del sector socioeconómico, pues, uno puede estar mirar, por ejemplo, la seguridad en carro en la que anda. Un carro que está un modelo que tiene los 4 airbags, tiene todo, y puedes tú que accede a un hospital rápido, que además de eso, pues tuvo, no sé, un uso de conducción mucho más bueno, que tiene una educación, entonces pues casi que uno podría sacar, según el papel donde está, o si cuenta que no probabilidad tiene esto, ya es en la vida, puede morirse como en me parece que sí, para, incluso acá puede ser un poco caro, o sea, de los que se han estrellado, todos se han estrellado, tenían licencia, no tenían licencia, entonces me parece que es chévere, sí, pues, Sí, y creo que es la parte más valiosa como de los análisis adicionales. O sea, ya teníamos el espacio, pero poder cruzar con esta información. Porque, claro,
es perverso pensar como, bueno, las personas de bajos ingresos casi que están condenadas a un siniestro vial. Ni siquiera solo por el carro en el que transitan, sino porque algunos transitan más en moto que los que transitan en carro, pero ¿por qué una persona toma la decisión de comprar una moto? Porque no tiene acceso a un buen transporte público o porque no tiene la posibilidad económica de adquirir un carro. Entonces sí es, digamos, es como otro resultado de esa inequidad, como que es muy, es como denso. Pasa si una persona con la, pues, en la que tiene un hospital cerca, pero el hospital como que al fin y al cabo no está como para atender siniestro. O a lo mejor no son de esos hospitales marcados, o sea, ¿qué pasa con esas personas? Sí. Ese viaje que tienen que hacer. Pues la ley dice que todos los hospitales deben atender una emergencia si es de vida o muerte. Cualquier hospital, no te pueden negar esa atención. Lo que digamos, hay otros factores que deben influir, digamos, aún no tenemos respuesta a qué está pasando en realidad. Supongo que la disponibilidad de cama, como el nivel de ocupación del hospital y la eficiencia en la atención debe influir y es algo que seguramente las ambulancias saben. Pero también hay otros factores como no tan chéveres, que puede ser como los insumos o los incentivos, perdón, que tienen las ambulancias para llevar la víctima a otro hospital, que el SOAT lo pague mejor, no sé cómo. Aún no tenemos la respuesta de qué pasa, eso es un trabajo que se tiene que hacer con Secretaría de Salud, pero ya sabemos que una causa, un factor de riesgo para que un siniestro termine en muerte es ese, y hay que atenderlo también por ese frente. Pero la respuesta es, no sabemos aún. Sí, me parece pues, también muy curioso el hecho de que hubieran hospitales marcados que son la mayoría que tienen siniestro. O sea, es curioso saber que hay muchos hospitales que solo son los que están marcados, los que tienen preparación. Sí, y hay unos casos muy evidentes en donde el siniestro ocurre frente a un hospital y lo llevaron a otro. Es como en la 68 pasó así. Pero sí, no sabemos qué pasa exactamente. Hay que seguir buscando ahí. Pero el método Cuanti nos dio información valiosa, que es lo importante acá. Yo tengo como una observación y una pregunta. La pregunta es ambos son sobre la información, ¿sí? Y la pregunta tiene que ver pues, con los datos específicamente, porque pareciera que hay más información. O sea, pareciera que hay más información. Obviamente, o sea, a un nivel muy evidente, hace 20 años, pues no teníamos, o sea, el sistema de georreferenciación, que es muy reciente. Pero con toda esa información, la sensación es que los siniestros siguen subiendo. O sea, ¿no? O sea, hay más información, pero los siniestros suben. Y bueno, uno podría especular y uno podría decir el fenómeno de las motos claramente está ahí marcado, pero ¿qué otros factores, digamos, desde el trabajo que hace pueden traducirse en que tengamos más información, sepamos más, pero los siniestros siguen subiendo? Me imagino que eso tiene muchas también posibles, pero ¿cuál es su lectura desde el trabajo que hace que puede pasar? Esa es como la pregunta. La observación es, aparentemente son muchos datos, pero también es evidente que faltan datos críticos. A mí realmente me llama la atención que no tengamos datos del grado de la gravedad de los accidentes, porque en términos de política pública, pues así suena dramático, es decir, los muertos son mucho menos costosos que los vivos. O sea, a una persona con gravedad le cuesta al sistema de salud, puede ser una pensión vitalicia, o sea, los costos, digamos, de las personas que sobreviven, pero tienen digamos, secuelas graves de un accidente son muy costosos. Entonces, que no existe esa información y que sí existe, digamos, en muchas partes, uno se pregunta por qué es tan difícil vincular esa información sobre, digamos, personas que están con incapacidad permanente, etc. Yo creo que el segundo comentario se relaciona con la respuesta a la primera pregunta que hace y es, como el Estado tiene un aparato burocrático que dificulta cualquier cosa, ¿no? Como
ejercer o celebrar, se dice, un contrato puede implicar 6 meses de planeación del contrato y otros 6 meses de ejecución del contrato. Digamos, por las múltiples entidades que involucra, que yo no quiero decir que esté mal, pero siento que es una de las causas por las que hay mucha información, pero se hace poco, y es por el esfuerzo que demanda poder ejecutar Ajá. esas... Y también podría ser, hablarse de comunicación entre, o sea, entre esa información que se Sí. produce y la gente que ejecuta. Por ejemplo, yo digo el mantenimiento vial. O sea, yo creo que todos hemos presenciado, yo lo he presenciado frente a mí, o sea, hay un hueco y uno ve ahí 5 accidentes al día. La gente se pincha, no sé qué, pero de pronto toca que pase algo muy grave o toca que pase mucho tiempo para que algo se haga. Entonces, uno dice, eso es evidente, pero no se traduce en la política. Sí, gracias por el mantenimiento vial. Justo acabamos de firmar el convenio con la Unidad de Mantenimiento Vial, Oficina de Seguridad Vial, Unidad de Mantenimiento Vial, porque la información no era fluida, ¿no? Y lastimosamente, si no se tienen este tipo de celebraciones contractuales como un convenio entre entidades, no se comparte la información. Entonces, hasta este año, hasta ahora, la Unidad de Mantenimiento Vial va a tener este insumo de las ubicaciones críticas para poder planear sus actividades. Entonces, evidentemente, el flujo de información sí, no es tan eficiente, es costoso, la verdad. Y sí, eso. Bueno, y tal vez una última pregunta ya más como por digamos, el fenómeno de las motos en Bogotá, que es una cosa como tan masiva, tan rápida, descontrolada de cierta manera, porque el censo de motocicletas está como por 550.000, 600.000 motocicletas en Bogotá. Eh, pues que es que no lo ve, digamos, el fenómeno de la accidentalidad está claramente marcado por las motos, ¿sí? Sobre eso, digamos, ustedes, digamos, no son, o sea, ustedes producen información, pero ¿qué se ha pensado en términos de política pública? Si se ha pensado algo, eso no es una responsabilidad de ustedes, pero yo pienso más a nivel alcaldía, o sea, como que Sí, pues ahí sí me toca hacer un poco la aclaración de que es la opinión de Juan Pertus sí, y no de la Secretaría sí, de no, la por eso digo, oficina. bueno, Pero claro, y recientemente salió un informe del ANDI que muestra algo muy como diciente, y es que el 98% de las motos que se compran en Colombia se ensamblan en Colombia. Entonces hay una industria creciente. Cerca del 30% de las personas que adquieren una moto la adquieren para transportarse, pero también para como fuente de ingresos. Entonces la moto está atendiendo no solo una necesidad de movilidad, sino también como de ingreso, como pasó con Uber. Y no, o sea, es un fenómeno tan nuevo y es nuevo en Bogotá, es decir, muchas ciudades del Caribe tienen el fenómeno del mototaxismo y como motos masivas hace mucho tiempo, que la verdad se salió de las manos, o sea, no hay una solución tan evidente. La moto en principio competía con el transporte público, pero ya evidentemente se llevó al transporte público, o sea, no tengo que caminar o tomar diferentes servicios para poder acceder al servicio principal que me lleve a mi destino, es más barato, no estoy espichado, no me acosan, todos esos factores que el transporte público lastimosamente no ha podido atender, que tenemos o que repensarlo o va a fracasar, han llevado a que pues la moto, el uso de la moto aumente y consecuentemente la siniestralidad. Pero entonces eso muestra como la interseccionalidad de temas. Si yo garantizo que el transporte público sea eficiente, sea el eje de desarrollo de una ciudad, pues seguramente no voy a tener un incremento tan masivo de motos. Eh, yo sé que también es un tema muy nuevo, pero no sé si de pronto se ha llegado a pensar cómo anticipar, por ejemplo, factores nuevos viales, ya luego la gente que usa scooter, la gente que usa motos eléctricas con la ciclorruta. No sé si de pronto se ha pensado algo para que se pueda prever y no sea, por ejemplo, en un futuro un actor que represente un porcentaje de tal de sinistralidades. La respuesta es no. La respuesta es no se ha pensado porque eso es como un paradigma y algo que funciona de manera muy extraña. Pues extraña, no, es como evidente, la normativa siempre va a ir detrás del fenómeno, ¿no? Entonces,
La categorización de vehículos hace 20 años no contemplaba la bicicleta como un vehículo de transporte. Era más como como un vehículo de recreación y la infraestructura fue pensada también en ese sentido. Luego ya vemos que la bicicleta, cosa que no pasó en Países Bajos, la bicicleta es un transporte, entonces ahora está dentro de la categoría de la definición de vehículos. Lo mismo pasa con las scooters, son como nuevos inventos que igual yo siento que el mercado funciona así también, como por atender nuevas necesidades de las personas que la normativa no ha contemplado y es muy difícil que contemple, la verdad. Es como, yo no creo como Juan Pertus que la normativa en algún momento pueda ir por delante de lo que el mercado está sacando, los nuevos inventos que se generan para atender necesidades nuevas. Porque la verdad es que también estamos como o generando nosotros o el mismo mercado nos genera nuevas necesidades que va a atender. Y más aquí, donde además la respuesta o la cobertura del transporte público no ha sido suficiente. Tengo tres observaciones. Primero, esto por la presentación. Segundo, hay un tema que sí comparto con Simón respecto al tema de los datos. En Bogotá hay bastantes datos y siento que los análisis se pueden hacer de una manera tan increíble con el simple hecho de analizar los actores de peatones, de motociclistas y transporte de carga. Bogotá en este momento tiene unas rutas determinadas para transporte de carga. Es claro, sumarle más análisis, más datos a eso, genera una mayor confiabilidad en el dato. Se incluye también el tema de las ciclorrutas, bicicarriles también afirmados y permite también echar una mirada para atrás y decir si finalmente lo que se ha intervenido en el territorio ha tenido alguna consecuencia positiva o negativa tal vez. Segundo, el tema también bueno, de los nuevos actores viales, las patinetas. De hecho, recientemente escuché una noticia, alcanzan a veces la velocidad de una moto en una vía barrial y son un actor pues, bastante complicado. Recientemente yo he visto ya alrededor de 4 accidentes que una bicicleta, bueno, scooter, una patineta le lleva a viejitos por la ciclorruta de la séptima y la novena, que son las más utilizadas. Se les lleva, lo atropella, lo mata. Entonces, ¿cómo contemplar esos nuevos actores a futuro? Ahí comparto ahí lo que decía anteriormente. Y ya por último, es el tema de cómo es ese entendimiento interinstitucional de las agencias, espacio público, en temas de urbanismo táctico que funcionan o cumplen como ese factor de cambio para mitigar el riesgo a la accidentalidad. Vemos intervenciones, por ejemplo, en el 7 de agosto o en bastantes barrios, que en un simple cruce donde hay un accidente vial que está mal planeada la vía porque es un cruce transversal y digamos que el perfil vial para la persona para alcanzar a ver el carro que viene no es suficiente y con el simple hecho de poner 4 materas en las 4 esquinas, pintarla, puede ayudar al peatón o hasta las motos a que tengan un pare como táctico. ¿Cómo es ese entendimiento institucional entre movilidad y entre las demás entidades? Sí, pues el cambio de paradigma es muy reciente, ¿no? Como la visión cero, que es lo que en efecto hizo pensar en la siniestralidad más allá de un tema de transporte, pensado por los ingenieros, porque era como muy, aumentemos aquí la velocidad, aumentemos aquí el ancho de carril, disminuyamos los obstáculos que tienen los vehículos en su flujo. Antes, hasta 2017, era muy así, muy un tema ingenieril, que poco se pensaba en la influencia que tiene el espacio construido sobre la siniestralidad. Ahí les invito a revisar este paper, que es muy interesante. Lo hicieron algunos colegas también con una persona que fue profesor de aquí. Eso es nuevo, y hasta ahora digamos que yo siento que en términos institucionales se está empezando a gestar esa alianza o ese intercambio de comunicaciones. Eh, Igual, como es nuevo, en el mundo de lo público pasa algo y es que lo nuevo como que tiene, los funcionarios son un poco reacios a lo nuevo porque no hay una normativa, no hay un antecedente jurídico que lo blinde a él como funcionario.
para ejecutar ese recurso de esa manera. Entonces, eso es como un obstáculo burocrático que he evidenciado bastante, pero también es un paradigma nuevo al que hay que como irle trabajando y bueno, generando esas alianzas. Y también algo que se me acaba de ocurrir es que igual el espacio es finito y tenemos un montón de actores y seguramente uno va a estar favorecido sobre el otro. El actor históricamente favorecido ha sido el vehículo. Entonces, pues seguramente vamos a generar algunos desincentivos para ese actor que van a generar en la sociedad también como una resistencia, como un por qué yo tengo derecho a usar el carro, yo tengo derecho a transitar en mi carro. Sí, pero desde ese derecho, como desde esas gafas que uno se pone cuando está en un carro, no ve el espacio que les puede estar quitando al otro actor, ¿no? Entonces eso va a generar también como ciertas disputas políticas que ya veremos cómo, y bueno, y de qué lado se pone uno también. ¿Cómo Bueno, se resuelve? pues muchas gracias, David.